Hola, mi nombre es Tania y voy a ser tu profesora del curso de Lengua de Signos. Espero que puedas aprender un montón conmigo y que todos los conceptos te puedan quedar lo más claros posible. Y para empezar, vamos a empezar viendo algunas características sobre la lengua de signos, pero no sin antes empezar a mover ya las manos. ¿Qué mano movemos de las dos? Pues si eres diestro, tu mano dominante será la derecha. Si eres zurdo, tu mano dominante será la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usemos un signo en el que solamente utilicemos una mano, utilizarás tu mano dominante. Si es un signo en el que las dos manos forman parte, va a pasar dos cosas. Una, que hagan el mismo movimiento, como por ejemplo aplaudir, o que hagan movimientos diferentes, como por ejemplo nombre, que va a ser uno de los signos que primero aprendamos. Nombre. En mi caso, como yo soy diestra, la mano derecha que muevo y dominante es esta y la otra se va a quedar quieta. Bien, empezamos. Como se dice, muy importante, lengua de signos. Pues uno de los signos para esta palabra es este, lengua de signos. Otro de los signos es signo. ¿Cómo se dice signo? Signo. ¿Qué vamos a estudiar? Un curso. ¿Cómo es el signo de curso? Curso. ¿Y el de clase? Clase. Y por último, otros cuatro, muy importantes, que son profesor, en este caso yo, alumno, en este caso tú, y luego, ¿qué vamos a hacer cada uno? Yo te voy a enseñar y tú vas a aprender. Bien, por lo menos algunos de los signos para que vayas moviendo las manos. Cosas importantes de la lengua de signos. ¿Qué vamos a tener que utilizar? Tres cosas, cuatro más bien, muy importantes, que son las manos, como no, bien. Luego, otra de las cosas que es nuestra cara y nuestro cuerpo, y el movimiento y la expresión de la cara, bien. ¿Qué más? Vamos también que utilizar, no tanto con nuestro cuerpo, sino con nuestra mente, una estructura. Quizá es algo que en este curso primero no demos demasiado, pero poco a poco te vas a ir familiarizando con ella. Y otra de las cosas importantes que tampoco en este curso daremos, pero para que lo tengas en cuenta, son los roles, es decir, tomar el papel de la persona de la que estamos hablando. Podemos ser nosotros mismos o podemos ser otra persona. Bien, más cosas importantes. ¿Toda la lengua de signos es igual en todo el mundo? No. En cada país la lengua de signos es diferente. Nosotros vamos a aprender la lengua de signos española, que vamos a aprender a decir España. ¿Cómo se diría lengua de signos española? Lengua de signos española. ¿Pero qué ocurre en España? ¿En todas las comunidades autónomas es la misma lengua de signos? Tampoco. Y es que hay una comunidad autónoma que tiene una lengua de signos oficial. ¿Cuál es? Cataluña. Ellos utilizan la lengua de signos catalana y el resto de comunidades de España utilizamos la lengua de signos española. ¿Qué ocurre entonces con el resto de comunidades que utilizamos la española? Pues que hay algunas diferencias, igual que los dialectos que podemos conocer en el idioma hablado. ¿Qué significa esto? Pues que algunos de los signos, para una palabra habrá más de un signo diferente, porque dependiendo de cada provincia, incluso, los signos pueden cambiar. No te preocupes, que la mayoría van a ser similares o iguales, ¿de acuerdo? Pero ten en cuenta que puede haber más de un signo para cada palabra. Bien, otra de las preguntas importantes. ¿Quién utiliza la lengua de signos? La utilizan en su mayoría las personas sordas. ¿Cuál es el signo de sordo? Sordo. ¿Y quién más lo utiliza? También conocéis o habréis visto alguna vez los intérpretes. ¿Cuál es el signo de intérprete? Intérprete. Ellos deben conocer tanto la lengua de signos oral deben conocer tanto la lengua de signos como la lengua oral perfectamente para saber interpretar de la una a la otra. Bien, ¿quién más la utiliza? Pues las personas oyentes, tanto como tú como yo. Las personas que podemos oír, el término que emplearíamos sería oyente.
¿Cuál es el signo para oyente? Oyente. Bien, y como os dije anteriormente, una de las cosas principales es la expresión, tanto facial como del cuerpo. Os voy a poner un ejemplo para que veáis por qué es tan importante. Por ejemplo, si yo os pregunto ¿qué tal estáis? Y me respondéis que bien, el signo de bien es bien. Claro, pero si me dices bien, creo que muy bien no lo estás pasando, porque tu expresión facial no me transmite eso. También, venga, vamos a ponerle un poco de bien y de expresión, ¿no? Diríamos, bien. Pero ¿qué ocurre si tampoco lo estás pasando tan bien o lo estás pasando muy bien? ¿Cómo cambiaríamos eso? Porque el signo va a seguir siendo el mismo. Pues también con nuestra expresión. Podemos estar pasándolo bien o muy bien, ¿vale? Por eso la expresión es muy importante y tenemos que empezar a utilizarla desde ya. Nada más, nos vemos en el siguiente tema.